un lado la escuela, entregando la mercadería, está haciendo respaldo de los que más necesitan, pero también es la misma escuela que está dejando afuera por no poder tener acceso a internet, como decíamos, a lo virtual. Entonces, ¿cuál sería no me sale la palabra, ¿cómo era? Especificidad, de específico, la especificidad. Es lo Profe, específico de la Lo escuela, propio, ¿cuál si no sería? sale específico, lo propio de la escuela, ya está, no la hagamos difícil. profe, Sí, pero es la escuela la que deja fuera, yo no entiendo, no creo que sea la escuela la que deja fuera, es un Estado, la escuela tiene un montón ya de, ¿cómo decir?, responsabilidades que se le suman, dar de comer, ayudar, fijarse. Yo no sé si es la escuela la que no quiere enseñar, ujú. Bien, ¿no? vamos por algunas cuestiones. Que la escuela dé de comer, ustedes saben que hay un montón de escuelas que tienen comedor, que la escuela dé de comer no es un problema. El tema es que la escuela dé de comer y nada más. La escuela en sus orígenes, no vimos este año fotos de, bueno, ustedes algunas en el texto de Brailovsky hay algunas fotos, pero yo tengo algunas fotos antiguas, me encantaría que durara 2 años esta materia. Y en las escuelas, cuando íbamos de visita, ojalá el año que viene volvamos y en Campo 2 vayamos, íbamos a unas escuelas normales de Capital muy antiguas, que son parecidas a las fotos que ven en el libro de Brailovsky, son escuelas hoy museo. Había consultorio médico dentro de las escuelas, en las escuelas grandes, las primeras escuelas de la capital, que se llamaban escuelas Palacio, y en la escuela se vacunaba, se medía a los chicos, se los pesaba, o sea, no solo se les daba de comer, la escuela siempre fue un lugar donde se condensaron muchas demandas sociales. Digo, cuando ven el consultorio médico y algunas odontológicos tenían consultorio, fíjense todo lo que absorbía la escuela dentro de su rol, pero aparte, o primero, enseñaba. Enseñaba, daba de comer, pautas de salud y un montón de cosas. Entonces el problema no es la comida, el problema es cuando la comida lo totaliza todo, ¿no? Y encontramos jornadas escolares donde el maestro se la pasa solamente dando de comer y les queda un pedacito así para dar clase y encima en ese pedacito da vuelta, vuelta, vuelta y no sucede nada, ¿no? Me acuerdo una vez una docente que me decía que le quedaba media hora entre que los chicos salieran y el comedor. Entonces me decía, bueno, yo ya los pongo con las mochilas porque si yo vuelvo a sacar todo para que vuelvan. Y yo le decía, pero no tenés que sacar todo, armate un juego, un juego de adivinanzas, armate un preguntados, armate algo con los chicos sentados en el patio, porque si sacan todo de nuevo para por media hora quizás no te da el tiempo para nada. Pero usá la cabeza para pensar en esa media hora, en vez de dejar a los chicos sentados con las mochilas puestas, cómo le sacás el jugo para que ese tiempo sea un tiempo pedagógico, ¿no? El tiempo pedagógico no es solo el momento que el chico está sentado en el banco mirando para adelante, es el momento que está comiendo. Porque decíamos, si en el momento que están comiendo le pongo un grabador con buena música, no con la música que el pibe escucha todo el día por el celular, le pongo música, si hay una tele en el comedor, prendo un programa de Paca Paca, de Canal Encuentro, pongo un documental, o sea, tengo posibilidades hasta en el momento de la comida que sea un acto educativo. Ahora, si a la comida, como vi muchas veces en muchas escuelas del conurbano, poco menos que le tiran el plato por la cabeza, o si no trajeron la taza, le dicen, ¿no trajiste la taza? No te sirvo el café con leche, lo he visto. O sea, si la comida es una situación más de violencia que de afectividad, y bueno, entonces tenemos un problema serio, ¿no? Ahora digo, hasta la comida es un acto educativo, ¿no? Hasta la comida, la maestra puede narrar un cuento, ¿no? Mientras los chicos comen. Ahora, si la maestra quiere estar en el escritorio, viendo cómo se pasa el rato, y bueno, ahí tenemos la diversidad de maestros que tenemos también, y de compromiso. Porque yo puedo pensar que mientras los chicos comen, narro. Profe, Sí. yo marqué una parte en el video que decía, la concurrencia de los chicos a las escuelas está condicionada por la realidad socioeconómica de la familia. ¿Tendría algo que ver con eso? Y un poco lo que está diciendo Milva, ¿no? Dice, bueno, hay una parte que es de la escuela y una parte que es del Estado, ¿no? Ahí está bueno también diferenciar lo que podemos y lo que tenemos que seguir pidiéndoselo al Estado. La repartición de los bienes tecnológicos les corresponde al Estado. El Estado tiene que advertir que la pandemia hizo ver la necesidad de la extensión de la red Wi-Fi, de poder volver a trabajar sobre el programa Conectar Igualdad u otro programa que nos permita que se repartan estos bienes. Las escuelas primarias no tenían Conectar Igualdad, pero sí tenían el aula digital, o sea, no era como los chicos de secundaria, que era una computadora por chico, sino que había un carro
con 20 máquinas como las de los de secundario, que ese carro los maestros podían llevarlo, no sé, una hora a primer grado, otra hora a segundo, se llama aula digital, eso es lo que está en las primarias. Y jardines de infantes que no tenían este programa, en Matanza tuvieron un programa municipal donde recibieron 5 computadoras por jardín, los públicos, ¿no? Eso es política municipal, no siempre las políticas son nacionales, ¿no? A veces son municipales, a veces son provinciales. O sea que en Matanza los jardines tuvieron como el apoyo, ya que no pertenecían al programa Conecta, no les mandaban computadoras a los jardines de infantes, hubo una política municipal de equipamiento tecnológico en los jardines, que muchas veces en Plaza Ciencia de San Justo, los jardines mostraban en los stands lo que hacían con las computadoras los nenes, digamos, los procesos de alfabetización con los programas que hay para alfabetizar a la primera infancia, programas de animación, bueno, cosas, la verdad, espectaculares. Entonces, hay una parte que es de la escuela, hay una parte que es del maestro y hay una parte que es del Estado. Nadie se tiene que ocupar de lo que no le toca. Bueno, en el video decía que, o sea, yo marqué que decía, la desigualdad es la pobreza. Bueno, porque es un poco el tema de lo que decía, acá yo les decía el tema de este segundo paradigma que cree que lo diverso es lo pobre, los pobres. Bueno, eso lo dicen los ricos, que lo diverso es los pobres, digamos. El tema es cuando pensamos que la diversidad son las minorías. Ese es un paradigma, es uno de los paradigmas, no es el que estamos tratando de pensar que tendríamos que abonar hoy. Fue muy de los 90, esto que yo les decía, que los maestros que te decían que trabajaban con chicos diversos, y vos le preguntabas, y te hablaban de que trabajaban con pobres, o con chicos con debilidad mental, o con esto, podría decir con una diversidad sexual, o de género. Eso es pensar de nuevo, que lo diverso es como si fuera lo raro, entre comillas, ¿no? Diverso es algo que me es raro, que me es ajeno, alguien hablaba recién de la rareza. Bueno, el tercer paradigma que ustedes tienen en este texto, y sería la tercera racionalidad de Brailovsky, es el que plantea la igualdad como punto de partida. Si ustedes se fijan, el texto de la igualdad tiene 3 títulos. Uno, la igualdad para Sarmiento, la igualdad como diversidad es el segundo título, y el tercer título es la igualdad como punto de partida. Cada uno de esos títulos son 3 maneras de entender la igualdad. La igualdad como punto de partida, justamente, fíjense lo que dice el título, es considerarnos iguales por ser humanos. Y ante la ley y ante el derecho somos iguales todos, desde que nacemos. Entonces, la igualdad no sería algo a conquistar, sino que la igualdad es lo único que tenemos, o sea, somos humanos nacidos en este mundo, por lo tanto somos seres humanos e iguales. ¿No? Iguales ante la ley, iguales ante el derecho. Entonces, cada uno de estos títulos les va contando diferentes de este concepto que decíamos que no es unívoco. Justamente como no es unívoco, el texto nos ayuda a pensar 3 maneras distintas de concebir la igualdad, ¿no? La igualdad como homogeneidad, la igualdad como lo diverso, pero lo diverso como algo, ya recién decíamos, raro, ajeno, definido por un nosotros que se genera como se cree supremo, y la igualdad como punto de partida, que es esta idea de que todos somos distintos, y lo único que nos iguala es que somos distintos, que no hay que convertir a nadie a que sea parecido a un nosotros, sino que lo que tenemos que trabajar es con lo diverso, porque el mundo es diverso, y esa es la riqueza del mundo. Cada una de estas teorías o corrientes que piensan la igualdad se corresponden con una de las racionalidades, ¿no? Podríamos decir que, ustedes dijeron, el orden fundante es la idea de la racionalidad como homogeneidad. La idea de lo diverso, podríamos plantear que ahí hay algo de las teorías críticas, porque las teorías críticas en sí no están de acuerdo con esa idea de igualdad, pero son las que nos ayudaron a pensar que la escuela no era un lugar que repartía igualdad, sino que todo lo contrario, repartía desigualdad. Entonces las teorías críticas están un poco más vinculadas a la segunda idea de igualdad, justamente porque critican esa segunda idea de igualdad, ¿no? De que hay guetos, dice, bueno, esos guetos hablan de exclusión, hablan de desigualdad, justamente. Y la tercera, que es la última racionalidad, que es la que se corresponde con esta clase, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, las teorías postcríticas,
que es el final del texto de Brailovsky, lo que él llama crítica cultural subjetiva, o sea, la tercera racionalidad, fíjense que hasta si ustedes leen ahí, él dice que en estas teorías entran las teorías de género, los movimientos de la multiculturalidad, ¿sí? Y otras teorías que él nombra que dice de lo que se trata es de recuperar la identidad, la singularidad y la diferencia para salvarlas del efecto normalizador de la escuela. O sea que esta tercer corriente busca recuperar la identidad, por eso las teorías de género, las políticas de género están en esta última racionalidad, la singularidad y la diferencia. Trata de recuperar esto, ponerlo en valor, para salvarlas del efecto normalizador, porque estas tres cosas, en la primer racionalidad, eran cosas perseguidas. O sea, no había identidades, había una identidad, el alumno ideal, una identidad, el ciudadano, una identidad, el hombre blanco, europeo, urbano. O sea que la igualdad para la escuela tradicional, digamos, era la homogenización. Exacto. Y la igualdad para esta teoría crítica sería justamente recuperar la identidad y las diferencias. Totalmente. Aceptar las diferencias. No solo aceptarlas, porque acordate que cuando las aceptamos es como la idea de las toleramos, sería como el paradigma del medio. No sería solo aceptarlas, eso es un paso que está bueno reconocerlas, sino pensar el valor que tiene eso, no solo reconocerlo, sino pensar porque cuando lo reconocemos hablamos en clave de minorías, ¿viste? Reconozco que hay gays, reconozco que hay indígenas, no solo reconozco, sino que me tramo como sujeto que tiene otra identidad distinta con ese sujeto y trato de poner en valor eso que el otro trae. Por eso uno dice, no trabajo para las diferencias, trabajo con las diferencias, porque uno no trabaja para transformarlas en otra cosa, trabaja para nutrirse de lo que me puede traer una persona con otra identidad, con otra condición de origen, con otra cultura. Fíjense que cuando un maestro potencia que hay estudiantes de otra cultura, nos ha pasado en el instituto la celebración de la Pachamama que se hacía en el patio del instituto en agosto, empezó a hacerse, yo estaba ya en el instituto, y yo estoy desde 2012, no estoy de hace tanto, porque tuvimos unos estudiantes, uno es el reciente egresado de Efraín, de la comunidad boliviana. Ellos habían vivido en la comunidad, no es que vivían en Bolivia, habían vivido en lo que es el territorio aymara, con toda la organización social de la tierra que tienen, o sea, sabía un montón. Yo no sé si les conté un día de una clase en Campo 1 que nos dejó a todos, yo tengo una banderita acá, de la multiculturalidad que me la regaló él, ahora ya egresó como maestro del instituto el año pasado, y ellos empezaron a contarnos un montón de cosas que nos hizo pensar que tenían que ayudarnos a instaurar el ritual de la Pachamama en el instituto. Y los que nos dejaron ese legado, porque estos estudiantes ya egresaron, el año pasado, la práctica quedó en el instituto, fueron ellos. O sea que haber escuchado la multiculturalidad que de pronto empezó a llegar al instituto con estudiantes de la comunidad boliviana, nos hizo pensar, por ejemplo, en incluir en la agenda del instituto el festejo. Se hacía un día a la noche, hermoso, en el patio, con fuego, con todo el ritual del pozo, de las ofrendas a la Pachamama. Y la verdad que fue parte de entender a la otredad como algo que me enriquece. No la otredad como algo diferente, que lo reconozco, pero mejor de la vereda de enfrente. ¿No? Bueno, ¿qué pasa cuando un maestro reconoce que tiene alumnos de otra comunidad, que tienen otras culturas, que tienen otros rituales, que tienen... bueno, si eso lo puede meter adentro del currículum, si eso lo puede meter dentro de las prácticas de enseñanza, seguramente esa clase se enriquece. ¿Sería aceptarlo desde la complejidad o nada que ver? Sí, sí, tal cual. ¿Sí? No aceptarlo como una minoría, sino aceptarlo como la idea de un mundo complejo, tal cual. Es aceptarlo desde la idea que la sociedad es un todo complejo. Y el otro vale lo mismo, mi ritual vale lo mismo que tu ritual, tu cultura vale lo mismo que mi cultura. ¿No? En una época se hablaba de subculturas, ¿sí? O la idea de subdesarrollo, los sub, ¿qué quiere decir? Bueno, que hay unos desarrollados y hay otros sub. Hay unos que son cultura y otros son subculturas, o sea que hay culturas de segunda. Ahora, ¿quién dice quién es la cultura de primera y la cultura de segunda? ¿No? Así se mira despreciativamente muchas veces a los países limítrofes, ¿no? Son culturas ¿no? Miramos muy bien a los países europeos, siempre Argentina tuvo esta cuestión como si fuera la cultura está en los países europeos, y ha tenido una mirada muy despectiva sobre la cultura de la región, de Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos un montón de estudiantes en las aulas que son de los países de Latinoamérica.
¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo metemos en el aula la idea de que el mundo diverso nos habla del paradigma, como decía la compañera, de la complejidad? Y de que todos los estudiantes deben nutrirse de los otros, que los otros te nutren, te traen algo distinto, nuevo, novedoso. Nosotros, digo, nos pasó en el instituto y veo muchos maestros que esto lo toman y lo incluyen en el currículum. Incluyen en el currículum eso que trae el otro, que para sus estudiantes habituales eso es nuevo. Entonces no es solo respeto al compañerito, sino qué tiene ese compañerito para aportar a esta clase, para nutrir a este grupo. Bueno, eso sería posicionamos en el tercer paradigma, en el cultural crítico. Profe. Sí, ¿quién anda por ahí? Mariel. Dale, Mariel. En el video aparece la escuela polimodal de Corrientes. Ajá. ¿No? Con las 2 clases. Sería Sí. dentro de esa subjetividad. Bien, ¿y qué viste vos ahí en la escuela polimodal de Corrientes? ¿El tema del habla, el tema de los profes bilingües? No, básicamente son las clases sociales, los chicos que viven a la orilla del Paraná con los que viven en el barrio residencial. Bien, el tema es que trata, o sea, eso va a pasar siempre, el tema es, podemos hablar que es la tercera posición, si vemos un trabajo multicultural, muchas veces Ellos se referían a que, claro, que había una fusión muy linda y que era muy nutrida, digamos. Exacto, exacto. Los chicos conocían otras realidades. Bueno, desde ahí sí. Si vos recuperás eso, eso que narran de la escuela de Corrientes, bueno, ellos se están posicionando en la idea de que otros podrían decir, no, sabes el lío que tengo pibes de un barrio, de un otro, tienen capitales culturales distintos, esto genera mucho bardo en la escuela. Otros podrían pensar que eso es un problema. Si vos tenés una escuela que te cuenta eso como una ventaja, como la posibilidad de que aprenden mutuamente de los otros, unos de los otros, bueno, es una escuela que entiende que lo multicultural es nutritivo para la formación de un sujeto. ¿Sí? Profe, en realidad, esa parte del video hablaba sobre equiparar, o sea, hablaba de la escuela que vendría a ser privada y la escuela pública, y se juntaban ambos alumnados en ese mismo sitio. Y a todos se le daban las mismas oportunidades. ¿Para qué? Para que las personas que están económicamente mal, o sea, tenían menos poder económico, pudieran ver que más allá, en un futuro, hay otro futuro, que hay, o sea, creando subjetividades. Sí. Como que hay algo más allá de la realidad en la que ellos viven. Les voy a recomendar, ahora que dicen esto, se me viene una película que tendríamos que haberla visto en la cursada, ¿ven? Se nos va la cursada y voy a subir un pedacito que tengo en el camp, que tengo para subir al campus. ¿Qué? Ay, se te corta. ¿Cómo? ¿Quién hablaba? Yo había dicho que es un poquito lo que decía Elsa, lo del final del texto, donde decía que enseñarle a los alumnos que no... a ver. Busque. Que ellos pueden solos, sin los maestros, algo así era. Considerarlos iguales es no renunciar a enseñar, es enseñar mejor. Esperen que estoy... ¿Dónde estoy? Poniendo a los chicos en contacto común con mundos a los que no accederían si no fuera por la escuela, a mundos de conocimiento, de lenguajes disciplinarios y de culturas diferentes. Es confiar en que ellos pueden, pero que solos, sin nuestra enseñanza y nuestro deseo de que sean alguien en la vida, no pueden. Es volver a creer que hay lugar para ellos en este mundo, no por un acto caritativo o piadoso, sino porque los creemos iguales, capaces, valiosos para nuestras vidas y para la sociedad toda. Miren qué interesante. Es volver a creer que hay un lugar para ellos, no por un acto caritativo. Pobrecitos los pobres, pobrecitos los... ¿no? No tener una mirada caritativa, porque una mirada caritativa es de uno sobre otro. ¿No? Uno sobre otro. Dice, considerarlos porque los creemos iguales y capaces, valiosos para nuestras vidas y para la sociedad toda. Este final es muy fuerte lo que dice, ¿no? Y que tenemos que creer, ellos no pueden si nosotros no confiamos en una esperanza y en un deseo de que sea alguien en nuestra vida. Sí. Cami. Yo lo había compartido en mi WhatsApp,
WhatsApp y puse que es uno de los desafíos que tengo yo como docente, como formándome, como hoy en día no está dentro de lo que es el sistema educativo, todo eso, que en tan poquitas letras dice tanto en realidad, tan poquitas líneas describe tanto. Sí, y como decís vos, Cami, todavía es un desafío, no es que esto que dice el texto ya está logrado. Por algo lo estamos viendo en primer año de la formación, porque es al posicionamiento político que estamos esperando de nuestros estudiantes, ¿no? Y lo estamos tratando de esa semilla, empezarla a plantar en primer año, ese posicionamiento de la escuela que queremos, ¿no? La película que les digo que le va a poner, esperen que no sé por qué no me sale el... porque no quiere mandar, es muy fácil de escribir, se llama Machuca. Es una película, yo voy a tratar de subirles, no me deja poner nada en el chat, no sé qué le pasa. Voy a tratar de subirles un pedacito, ahí está, Machuca, ahí se los escribí en el chat. Búsquenla porque creo que está, si no está entera, hay fragmentos en YouTube, pero un fragmento que me interesa mucho que vean se los voy a subir porque es en Chile, en una escuela que atiende chicos ricos, una escuela privada a cargo de un párroco con una cabeza muy abierta. Ustedes saben que la sociedad chilena está dividida, está muy fragmentada en una clase muy alta y en clase baja, y el cura decide incorporar a los chicos pobres del lugar a esa escuela de chicos ricos. Tanto que los chicos pobres que van son los hijos de las mucamas de los chicos que van ahí, ¿no? Y él los pone juntos y el revuelo que arma ese cura, no solo entre los pibes, sino entre las familias, y la mirada de las familias que habían metido a las manzanas podridas adentro de la escuela de sus hijos. Es imperdible. Yo les voy a pasar la escena del cura y de la reunión de padres con los padres ricos, lo que dicen los padres, pero si ustedes tienen ganas, es una película maravillosa para que vean esta idea de igualdad, esta experiencia que llevó adelante este cura, cómo toca todo el tema de la igualdad y la escuela, ¿sí? Así que si tienen esos fines, si nos toca otro fin lluvioso como el que pasó, véanla porque es hermosa, la pueden ver en familia, no tiene nada que no puedan compartir con la gente con la que viven. Machuca. Les subo el pedacito, pero entera no se las voy a poder subir. Si quieren verlas enteras, búsquenla. Sí. María. Profe, hay una parte donde dice, la igualdad se transmite a través del conocimiento. En el video. Por eso enseñamos. Porque si no enseñamos, a mí eso me llamó me tocó porque cuando yo hice Campo 2, me tocó primer grado, presenciar las clases de primer grado. Y me tocó una escuela donde había muchos chicos de la colectividad boliviana. Y justo esa semana estaban trabajando con cosas de cada uno de los chicos, y había mucha gente, muchos chicos que eran bolivianos y paraguayos. Entonces tenías que intercambiar entre ellos costumbres que tengan en su familia, y ahí los chicos iban escuchando, iban aprendiendo de los otros chicos. Mira, justo lo que decíamos, viste que trajiste justo el ejemplo de lo que estaba diciendo, de cómo nos vamos a encontrar con esas aulas diversas, y cómo esta maestra que vos observaste o maestro, armó un diálogo entre los chicos para recuperar lo que quieran compartir con sus compañeros de su cultura y demás. Bueno, nos vamos a encontrar también. Y encima había armado un picnic y cada uno tenía que traer una comida así para compartir, o sea, muy chiquito, pero estaba bueno, y los chicos iban probando de las comidas que por ahí hacían otras familias. Buenísimo, buenísimo eso, genial. Y los chicos los abre a vivir la diversidad desde pequeños, ¿no? Naturalizan la idea de lo complejo que decía la compañera, naturalizan la idea de que se enriquecen con el otro. Piensen si los que estamos acá, ustedes son más jóvenes, hubiéramos sido criados de ese modo, ¿no? Vinculados con la otredad, y la otredad no solo cultural, la otredad vinculada con la discapacidad, ¿no? Fíjense cómo los chicos que están en escuelas con niños con alguna discapacidad naturalizan totalmente, no miran enjuiciadamente al otro, se disponen, aprenden de esos sujetos, las que estudian a nivel inicial, pero también en el nivel primario. El nivel inicial es un nivel que tiene cantidad de chicos en este momento integrados, porque es un nivel que se facilita la integración mucho más que en los niveles superiores, y es increíble la naturalidad con la que los chicos se vinculan con la diferencia vinculada a la discapacidad, porque no lo viven como
ni como pobrecito, compiten, se pelean, aprenden. No, y justo había una nena que tenía así problemas de movilidad, y ellos, o sea, yo que estoy criada, o sea, a la antigua, o sea, yo decía, ¿cómo hace? Y no, y los chicos eran re natural, estaban ahí, y la reintegraban, y era primero y segundo grado, o sea, nada. Era tan natural como lo hacían los chicos que, no sé, yo por ahí pensaba, si hubiese sido así cuando yo iba a la escuela, no sé, estaría bueno. Bueno, es lo que a uno le impacta cuando a veces vamos, a mí también me impacta porque no viví esa experiencia escolar, y esto que vos decís de la naturalidad, ¿no? Que si nosotros estamos posicionados en este paradigma y formamos niños desde la primera infancia con esta idea de la diversidad, no solo de pipipi, sino hacemos vivir experiencias con la diversidad, con niños integrados con discapacidad, con las diferentes culturas, y ponemos esto en valor desde muy pequeños, esto se va a naturalizar en los sujetos van a empezar a vivir la diversidad, no a hablar de la diversidad, a vivirla desde etapas tempranas, desde el jardín de infante. Y esto va a generar otra sociedad. El tema es que necesitamos escuelas y maestros comprometidos con este paradigma, ¿no? Y un poco abandonar este paradigma de la homogeneidad, que como decíamos, todavía está muy presente en la escuela, todavía se reproducen muchas prácticas vinculadas a las desigualdades, vinculadas a la idea del alumno modelo. Profe, Sí. ¿una consulta? Dale, Elio, y vamos cerrando. Dentro del diseño curricular, ¿no? Que eso lo vamos a ver mucho más adelante, pero ¿hay este tipo de herramientas, o sea, cosas culturales que uno puede incorporar? Sí, totalmente. Cuando lean el diseño curricular de prácticas del lenguaje, primero que ya en el marco general del diseño curricular, las que cursan segundo o el año que viene cuando cursen didáctica y currículum, el diseño tiene una parte antes de meterse con lo que tenemos que enseñar en cada materia, sería la parte más política, la miro a Milva que hoy trae el tema de la política. Tiene varias páginas el diseño al principio, que es como el planteo político que tiene el diseño curricular. O sea, ahí te dice qué concepción de alumno, qué concepción de sociedad, qué concepción de ciudadanía. Toda esa parte que a veces los docentes la pasan rápido, se toma pilares de la pedagogía, por ejemplo. Te va a hablar en este sentido del multiculturalismo. O sea que ya el diseño curricular en las primeras páginas, antes de decirte en lengua tenés que enseñar esto, te va a decir como maestro dónde te quiere posicionado la política pública. Después si los maestros lo leen o lo hacen es otra cosa. Y te va a hablar de todas estas cuestiones. O sea que vos te vas a poder apoyar en ese marco para decir, es por acá que la política pública me está pidiendo que yo sea maestra. Y después en cada materia te va a dar esa amplitud para elegir géneros literarios, para tomar hechos sociales en el campo de las ciencias sociales, para trabajar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el ambiente y la sociedad, la relación entre el mundo natural y el mundo social. Acá lo importante es la lectura del diseño, que cuando ustedes cursen didáctica y currículum, expriman la lectura del diseño para ver todo lo que pueden enseñar. A veces el maestro termina enseñando lo que está en el manual, y eso a veces está recortado por la editorial, y saben que la editorial es un grupo económico, ¿no? Atrás de la editorial, las editoriales son multimedios, ¿no? Tienen canales de televisión, radio, manuales escolares, editoriales, entonces ojo al piojo cuando quedamos atrapados en enseñar lo que dice el manual. Hay muchas maestras que no enseñan lo que dice el diseño curricular, enseñan desde los manuales. Bueno, cuando los maestros leen bien el diseño, sortean un poco el recorte que hacen las editoriales. Sí, Elio. Porque una de las preguntas, ¿se acuerda cuando nos había preguntado qué queremos de la pedagogía o qué preguntábamos? Y una de mis preguntas había sido esa, o sea, ¿en qué elementos uno se va a poder basar o tomar de la pedagogía para trabajar con todo esto, ¿no? Desde plantear, no sé, un cuento norteño o algo, o sea, Tal para cual. Poder empezar a implementarlo. O sea, Tal cual. Cuando vos hagas tu selección literaria, si te interesa la diversidad, hoy hay, por ejemplo, cantidad de literatura también escrita por mujeres trans, con perspectiva de género, hay literatura vinculada con los pueblos originarios, entonces tu selección literaria puede estar muy abocada para trabajar cuestiones que tienen que ver con el multiculturalismo o con las diferencias. Y no es lo mismo si elegís otra selección literaria. Entonces, la selección que vos hagas del conocimiento a transmitir en cada una de las áreas va a tener que ver con tu posición, por ejemplo, en relación a cómo entendés la diferencia, ¿no? Y si vos querés incluir fuertemente ese tema, bueno, vas a hacer selecciones de materiales, de noticias y de cuestiones, hasta una obra de títeres que hagas con los pibes si estás en el nivel inicial, donde esos temas aparezcan, donde esos temas se pongan en cuestión, ¿sí?
Claro que esa posición la vas a poder traducir en el recorte que vos quieras hacer de tus clases. Y eso eso está avalado por el diseño, claro que está avalado. Primero hay que leer muy bien el diseño. Y después, bueno, planificar, elegir los materiales que permitan poner en práctica eso que dice el diseño, ¿no? Y esto es a partir de segundo, la lectura del diseño, y a partir de tercero ya las planificaciones, ¿no? Nos falta, pero acá lo que estamos transitando en estas materias que parecen que son todas muy teóricas, fíjense que es el posicionamiento. Las materias de primero, uy, se me va a apagar la computadora, no el Zoom, pero se me va a apagar la computadora, voy a ponerle el enchufe, y ya voy terminando igual. Me consumieron con este Zoom toda la batería de la compu, chicos y chicas, miren lo que pueden ustedes conmigo. En 5 tenemos psicología encima, profe. ¿Ahora? Sí, en 5. Ay, ya les corto. Uy, ustedes siguen de continuado. Bueno, perdón, ya cortamos. No pensaba que iba a ser tan largo, pero la verdad es que entre que hubo un montón de gente, y la verdad que por lo menos para mí el Zoom está buenísimo, lo que estamos hablando. Estuvo interesante, profe. Que me quedaría acá hasta las 10 de la noche charlando, pero en un rato me baja el chip del cansancio y todavía me queda cocinar, como hablábamos a las mujeres que estamos en pandemia con hijos, hijes. No, decía que ahora empieza un camino. Ustedes tienen muchas materias de la fundamentación que se llaman, ¿no? Filosofía, psicopedagogía, didáctica. Bueno, estas materias hacen este piso que a veces después lo vuelven a significar cuando están en cuarto, y se dan cuenta que esto ha construido ese posicionamiento que queremos que ustedes tengan para pensar la escuela, para pensar la docencia. Lo que sigue, estas materias van como desapareciendo y van apareciendo materias más vinculadas a cómo planifico, cómo enseño, cómo elijo un cuento, cómo elijo un material, bueno, ese cómo, pero ese cómo tiene que ser sobre una base política, de posición, porque si no es, dame la mejor receta para enseñar, y la verdad es que no hay mejor receta. Lo que hay es un docente que dice, yo quiero ir por este lado, yo quiero ser un docente que defienda lo diverso y lo multicultural. Bueno, ahora que tenés claro eso, después buscás si hay recursos por todos lados, pero primero tenés que tener claro qué docente querés ser. Entonces estas materias tienen que ayudar a que ustedes definan una posición de qué docentes quieren ser, con qué paradigma se quieren vincular. Y después lo demás viene todo en relación con eso. Entonces hay que aprovechar estas materias, filosofía y demás, porque después ustedes no van a dar filosofía, no van a dar pedagogía. Esto es para una nutrición de ustedes como profesionales de la educación, ¿sí? Lo que viene después, ya digo, está más vinculado con el hacer. Pero esta no es una carrera de manualidades ni de actividades prácticas, entonces tiene que ser un hacer fundamentado. Van a ver que se van a acordar, nos vamos a cruzar ojalá pronto por el profesorado y me van a decir, estoy planificando y me estoy acordando de su clase de pedagogía. Porque es así, se van acordando de esos pilares que tienen que retomar a la hora de pensar la práctica, ¿sí? Bueno, fue una super clase, les exprimí la cabeza y ustedes me la exprimieron a mí porque hicieron muy buenas preguntas, y también me doy cuenta que mucha gente leyó, que todavía no se animó a escribir en el foro, pero había mucha gente que había leído. Entonces, sí. Malena. Yo escribí, pero después de esta clase como que quiero cambiarlo. Cambia. Hace otro posteo. Sí, claro que sí. Podés agregar otro posteo. Yo por eso todavía ni puse palabra en el foro, porque voy a esperar a que haya varias intervenciones para escribir algo yo. Entonces, tenemos toda esta semana hasta el martes que viene, no va a haber nada nuevo. Va a ser hacer la escritura en el foro. ¿Sí? Y la que todavía estaba medio atrasada o no le había quedado muy claro el material, seguro que con la clase de hoy se aclaró un poco de qué se trataba este material. Y recién la semana que viene yo voy a cerrar ese foro con alguna intervención mía que concluya todo lo que yo lea ahí, y voy a publicar la nueva clase, la última clase, la clase 7. ¿Sí? Y programamos para dentro de 15 días un Zoom para trabajar esa clase. ¿Les parece? ¿Sí? Buenísimo, profe. Bueno, sí, dale, profe. En estos días subo los videos, denme un par de días de la clase de hoy. Bueno, que estén bien, cuídense mucho, agradecida de que hoy fuéramos tantos, la verdad que esto también hace que la clase sea potente, que fuimos un montón. Cuídense mucho, tengan buena semana y nos vemos por acá. Gracias, en 15 días. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, chicas. Chao, Chao, chicas, ahora nos vemos.